Nuestro reportero en acción sí que viene cargadísimo de información. Él trabajó, sí que trabajó, señores, y hoy nos trae una entrevista. Adivinen con quién. Vamos a verlo, señor director. Jason, hoy día nuevamente en Purito Perú y nuevamente con novedades, con noticias. Cuéntanos sobre el disco concierto en vivo que ya sale. ¿Cuándo lo tienes en tu mano, en todo caso? Sí, ya me lo están entregando estos días. Estuvimos dando pues el visto bueno, algunas cositas en la edición. Ahí me gusta participar, siempre estar ahí. Pulir las cosas. Sí, bueno, ahí más o menos ver cómo va la cosa, ya que me gusta atender al público, escuchar sus sugerencias también, porque a veces en las redes sociales, bueno, les dicen, Jason, que salga así el video, ponle esto, que sea así. Entonces, esas cositas hacen pues que el público se enganche con nosotros y que sepan que les estamos haciendo caso. También ya estamos terminando la preproducción de nuestro próximo videoclip, Eduardo. Oye, amigo, cuéntame, ¿y esa vez con qué nos vas a sorprender, amigo? ¿Ya puedes adelantarnos algo? Si no, ¿cómo te voy a sorprender si te adelanto? Ya no va a ser sorpresa, pero vamos a tratar de hacer algo que no se ha visto todavía, al menos en lo que yo sé, yo he podido ver, y que le va a gustar a la gente, ¿no? Algo muy simpaticón, muy interesante, tocando un poquito de coyuntura, ¿no? Tocando un poquito de coyuntura y bueno, espero que le guste pues a toda la familia peruana nuestras canciones. Otra de las cositas novedosas que ha estado esta semana circulando con fuerza en redes sociales fue la grabación que hiciste con arpa. Todos te acostumbramos a ver evidentemente en tu estilo, ¿no? Disfrutando y divirtiendo a todo el Perú. Escucharte al ritmo de arpa le da un toque especial también a tu carrera, una frescura, y te muestra a ti como un artista versátil que se acomoda rápidamente a un estilo como el arpa, y de repente mañana lo harás, no sé, se me ocurre bandurria o se me ocurre de repente orquesta, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, de verdad que agradezco a Kilde Rodríguez, un gran músico, muy versátil, toca guitarra, toca teclado, toca arpa. Tuvimos la oportunidad de conversar, yo se lo dije como en broma, ¿no? Oye, hay que hacer ¿Cuándo se lo dijiste? Bueno, ahora que nos estuvimos viendo pues en distintos viajes que hemos tenido, inclusive hemos jugado pelota con Los Sensacionales, Elegancia Musical, que es mi grupo, jugamos en Cusco, estamos para la revancha, o sea, siempre ahí tratamos de generar un ambiente de amistad, y ahí es donde pues como jugando le digo, oye, hay que hacer un temita pues sí al estilo clásico, ¿no? Estilo norte chico, como se hacía antes, pues solamente con el arpa y la voz, ¿no? Por ahí, palmitas, hay que ver, y de pronto pues me dijo, ya hay que hacerlo, pero de una vez, y salió así. No, nos citamos en un lugar, vino pues a Los Olivos, donde vivo yo, buscamos agradezco al restaurante Tinco y de mi amigo Pierre Rodríguez en Puerta de Pro, ahí lo hicimos, lo ensayamos, y bueno, nos salió así una cosa de... Y salió bacán. Gracias, el día siguiente ya estaba en las redes sociales, lo trabajó muy rápido, fue una sola toma corrida, y de verdad que agradezco la acogida que ha tenido del público, porque sí les ha gustado a muchos. Mira, en poco tiempo tiene más de 10.000 visitas, ¿no? Ah, sí, no me he percatado cuántos tiene. Wow, de verdad que... Y para tener días... Sí, una semanita va a cumplir, claro, ya recién va a cumplir una semana. No, muy bonito, de verdad que fue una experiencia bonita. Es una canción que ¿Cómo así seleccionaron la canción? Es una canción que mi papá también grabó en arpa, pero nunca salió al mercado, nunca se difundió. Está en los archivos musicales de la casa, y un día escuchando pues los archivos, que escucha a mi papá cantar así ese estilo, y digo, pucha papá, qué bacán, y dije, no, yo también lo tengo que hacer, ¿no? Saludar a toda nuestra gente ancashina, que vamos a estar con ellos, nuestra gente de La Libertad, también estaremos en el distrito de Sanagorán, en su 116 aniversario. De verdad, me siento muy contento de poder dirigirme a todo el Perú, Eduardo, porque Purito Perú está creciendo. Saludamos también a tu gente de Quillabamba. Toda mi gente convenciana, mi gente de la convención, Quillabamba, mi gente de Bolivia también está ya traspasando fronteras, Purito Perú. Me da gusto porque... Quillabamba, a KBO, Canal 28. Canal KBO, Canal 28, ya saben, ahí nos van a poder ver. Y en Bolivia, gracias a Teleestrella Internacional. Teleestrella Internacional, en el Alto, toda la gente del Alto, toda la gente de La Paz, toda la gente del Beni, que va a conocer un poquito pues de los chismes, de los entretelones, de los reportajes, de las notas. Oye, que pero hace... cuando te vayas a Bolivia nos vamos, ¿ah? Normal, sí, en diciembre tenemos una girita por allá. Araceli, diciembre a Bolivia. Claro, no, para hacer el programa en teleférico. No, para que nos despiden en el aeropuerto. Ah, ya. Oye, contratos de ustedes, Johncito. Por supuesto, nos pueden ubicar en las redes sociales, Jason Mesa Oficial, Jason Mesa Página de Amigos, y a los teléfonos, aquí abajito van a aparecer, por favor, edición, abajito, ¿ya? Abajito, ¿ya? Listo. 9950-65545 y al 98777-3236, solamente para contratos.
Porque esto es Purito Perú. Igualito que tú.